Renato, un respetado profesor universitario de literatura, recuerda los días en que conoció a Lucía, la mujer que se convertiría en el amor de su vida. A sus 57 años, reflexiona sobre los 26 años de feliz matrimonio que compartió con ella. Se conocieron en la universidad, ambos estudiaban literatura, y pronto entablaron una amistad sólida y sincera. A lo largo de 10 años, esta amistad creció y se fortaleció, preparando el terreno para una relación amorosa que duraría más de 2 décadas. En aquellos primeros tiempos, Renato era un joven tímido, pero extremadamente apasionado por la literatura y todo lo que tuviera que ver con las palabras. Lucía, en cambio, era extrovertida y llena de vida, y cautivaba a todo el mundo con su carisma e inteligencia. Se conocieron por primera vez en una clase de poesía moderna, donde les asignaron trabajar juntas en un proyecto. A partir de ese momento se creó una conexión inmediata, basada en su amor común por la literatura y en las largas conversaciones que mantenían sobre libros, sueños y la vida. Durante los 2 primeros años, Renato y Lucía fueron solo amigos. Compartieron sus secretos, miedos y ambiciones, creando una base de confianza que sería fundamental para el futuro. Renato se preguntaba a menudo si sus sentimientos por Lucía iban más allá de la amistad, pero temía que revelarlos destruyera la hermosa conexión que tenían. En tercer curso, Renato ya no pudo ocultar sus sentimientos y decidió confesar su amor por Lucía. La invitó a tomar un café en un encantador bistró cercano al campus, un lugar donde solían pasar horas hablando de literatura. Nervioso, empezó a hablarle de cómo ella se había convertido en una parte esencial de su vida, de cómo le inspiraba y le hacía querer ser mejor persona. Lucía, conmovida por las sinceras palabras de Renato, le reveló que ella también sentía algo por él, pero temía que algo pudiera cambiar entre ellos. Así que dieron el primer paso hacia una relación romántica. Los años siguientes estuvieron llenos de momentos inolvidables, picnics en el parque, viajes espontáneos e interminables noches de discusiones filosóficas. Lucía se convirtió en la musa de la poesía de Renato, y él fue su apoyo inquebrantable en sus aventuras. A pesar de la felicidad que compartían, no todo fue fácil. Por circunstancias profesionales, Renato tuvo que aceptar un trabajo en otra ciudad, a varias horas de distancia. Este periodo fue una prueba para su relación, pero la conexión que habían construido era lo suficientemente fuerte como para superar la distancia. Se comunicaban a diario, escribiéndose cartas apasionadas y visitándose siempre que podían. La boda, cuando por fin se celebró, fue una fiesta de amor y amistad. Amigos y familiares se reunieron para presenciar la unión de 2 almas que claramente se pertenecían. Renato y Lucía prometieron estar juntos en los buenos y en los malos momentos, y durante 26 años cumplieron esa promesa. Atravesaron altibajos, pero siempre encontraron la fuerza el uno en el otro. Lucía no era solo la esposa de Renato, era su confidente, su mejor amiga y su mayor apoyo. Juntos criaron a 2 hijos, construyeron carreras respetables y vivieron una vida plena y feliz. Renato pensaba a menudo en lo afortunado que era por haber encontrado a alguien como Lucía, alguien que no solo le comprendía, sino que también le desafiaba a ser mejor. Esta reflexión sobre el pasado deja claro que, a pesar de todo lo que estaba por venir, el amor y la amistad que Renato y Lucía compartían eran reales y profundos. Habían vivido una vida rica en experiencias y sentimientos, y estos recuerdos serían la base que Renato necesitaría para afrontar los retos que se avecinaban. Renato y Lucía esperaban con impaciencia la fiesta anual de antiguos alumnos del colegio, una oportunidad para revivir momentos de su juventud y ver cómo había cambiado todo el mundo con el paso de los años. Se prepararon con esmero, eligiendo sus mejores galas y recordando anécdotas divertidas. La ilusión por reencontrarse con viejos amigos y mostrar la sólida relación que habían construido a lo largo de 26 años de matrimonio era palpable. Al entrar en el salón de actos, fueron recibidos con cálidos abrazos y sonrisas nostálgicas. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Renato y Lucía se sentían orgullosos de estar allí juntos después de tantos años. Sin embargo, la alegría del reencuentro se vio bruscamente interrumpida por la llegada de Daniel, un antiguo compañero de universidad. Daniel era conocido por su intensa pasión por Lucía durante sus años universitarios, una pasión que nunca fue correspondida por ella. Volver a ver a Daniel le traía recuerdos que Renato prefería dejar en el pasado. Daniel se acercó a la pareja con una sonrisa confiada. Saludó cordialmente a Renato,
pero su mirada estaba innegablemente fija en Lucía. Lucía, aunque incómoda, intentó mantener la compostura. Tras unos minutos de conversación superficial, Daniel sugirió que Lucía y él dieran un paseo para recordar viejos tiempos. Renato intentó sugerir que se quedaran todos juntos, pero Daniel insistió y, para su sorpresa e incomodidad, Lucía accedió. Renato observó con preocupación cómo se alejaban los dos. Intentó distraerse charlando con otros compañeros, pero su mente estaba concentrada en Lucía y Daniel. Se sentía inquieto e inseguro, una sensación que no experimentaba desde hacía muchos años. Mientras paseaban por los jardines del colegio, Daniel empezó a hablar del pasado, recordando momentos y confesando que siempre la había admirado profundamente. Lucía, al principio incómoda, intentó desviar la conversación, pero Daniel persistió. Empezó a hablar de sus sentimientos, de cómo siempre la había visto como la mujer perfecta para él. Lucía, en un momento de debilidad y quizá impulsada por una curiosidad latente, fue incapaz de negarse a los avances de Daniel. Daniel se acercó y Lucía no se apartó. La besó, y Lucía correspondió al beso, cediendo a sentimientos que podían haber estado latentes, pero que nunca habían desaparecido del todo. Tras el beso, la realidad de lo ocurrido la golpeó con fuerza. Se alejó rápidamente, confusa y disgustada. Cuando Lucía volvió al salón, estaba visiblemente agitada. Renato se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Intentó disimularlo, pero sus ojos delataban su turbación interior. Él no quiso presionarla allí, en medio de tantos conocidos, y esperó a que estuvieran solos para preguntarle qué había pasado. Esa noche, en casa, Lucía finalmente confesó. Reveló que, durante el paseo, había cedido a las insinuaciones de Daniel y le había besado. Renato estaba devastado. La mujer a la que amaba y en la que confiaba había roto esa confianza en un momento de debilidad. El dolor y la traición que sintió fueron profundos, como una puñalada en el corazón. Renato no podía quedarse en la misma casa. Hizo las maletas y se refugió en un hotel, buscando un espacio para pensar y procesar todo lo ocurrido. Los días siguientes fueron confusos y dolorosos. Tenía que contarles a sus hijos la traición, una tarea que parecía imposible pero necesaria. Renato, que ahora vivía en un hotel, sintió como si su mundo se hubiera derrumbado. Se refugió en aquella pequeña habitación de hotel, intentando procesar el dolor y la traición que sentía. Cada objeto a su alrededor parecía susurrarle recuerdos de los momentos felices que había compartido con Lucía, y la realidad de su situación pesaba sobre él como un manto asfixiante. Sabía que tenía que contarles lo ocurrido a sus hijos. Siempre habían visto la relación de sus padres como un ejemplo de amor y compañerismo. ¿Cómo podría explicarles que su madre, la mujer que tanto admiraban, había traicionado su confianza de una forma tan devastadora? Renato pasó días pensando cómo abordar el tema, ensayando mentalmente las palabras que utilizaría. Finalmente, decidió llamar a su hijo mayor, Lucas. La conversación empezó de forma trivial, con Renato preguntando por los estudios y la vida cotidiana de Lucas. Pero él sabía que no podía dejarlo para siempre. Con un nudo en la garganta, Renato le explicó que había abandonado la casa y que Lucía y él estaban pasando por un momento muy difícil. Lucas, preocupado, presionó para obtener más detalles, y Renato finalmente reveló la verdad sobre la traición de Lucía. Lucas guardó silencio unos instantes, tratando de asimilar lo que acababa de oír. El dolor y la decepción en su voz eran palpables cuando por fin habló. No podía creer que su madre fuera capaz de algo así. Para él, sus padres eran el ejemplo perfecto de un matrimonio feliz. La revelación hizo añicos esa ilusión de un modo brutal. Después de hablar con Lucas, Renato supo que tenía que hablar con su hija, Marina. Temía aún más esta conversación, ya que Marina siempre había estado muy unida a Lucía. Cuando por fin consiguió hablar con ella, las reacciones fueron similares. Marina estaba destrozada, llorando al teléfono mientras intentaba comprender cómo había podido ocurrir algo así. Lucía, por su parte, estaba sumida en una profunda depresión. Se culpaba sin cesar, sintiendo que el peso de su traición la aplastaba. Intentó de muchas maneras ponerse en contacto con Renato, enviando mensajes y llamando, pero él necesitaba espacio.
El dolor era insoportable, y ni siquiera podía imaginar la posibilidad de una reconciliación en aquel momento. Renato se lanzó al trabajo como forma de distracción. Se involucró en proyectos académicos, intentando llenar el vacío que sentía. Pero ni siquiera su trabajo podía borrar el dolor que sentía cuando pensaba en Lucía y en lo que ella había hecho. Por la noche, solo en su habitación de hotel, no dejaba de revivir el momento en que Lucía le confesó su traición. Los amigos y compañeros de Renato se dieron cuenta de que algo iba mal. Él, que siempre había sido una persona alegre y sociable, ahora parecía distante y melancólico. Algunas personas intentaron tenderle la mano y ofrecerle apoyo, pero Renato aún no estaba preparado para compartir su dolor con nadie. Necesitaba tiempo para procesarlo todo antes de poder hablar de ello. Mientras tanto, Lucía luchaba contra sus propios demonios. Fue hospitalizada debido a su estado emocional. La culpa y la vergüenza la consumían y se hundía cada vez más en su depresión. Sus hijos, aunque también devastados, intentaron ofrecerle apoyo, pero la situación era extremadamente difícil para todos. La vida de Renato había dado un vuelco. El hombre que era antes de la traición parecía ahora un extraño. Se preguntaba constantemente si alguna vez superaría este dolor. Las noches eran las peores, cuando la soledad y el silencio amplificaban sus pensamientos y emociones. Los meses pasaban lentamente. Renato sabía que tenía que tomar una decisión sobre el futuro de su relación con Lucía. A pesar del profundo dolor, también sabía que no podía vivir en el limbo para siempre. Pero la idea de una reconciliación parecía imposible, teniendo en cuenta la profundidad de la traición. Amaba a Lucía, pero no sabía si podría volver a confiar en ella. Los amigos y la familia seguían apoyando a Renato, pero él sabía que era un viaje que debía emprender solo. Necesitaba encontrar la forma de sanar su corazón y decidir cómo quería seguir adelante. Tras su divorcio, Renato sintió que necesitaba un cambio radical para intentar superar el dolor de la traición y encontrar un nuevo sentido a su vida. Así que decidió viajar por el mundo, una decisión que parecía drástica pero necesaria. La idea de alejarse de todo lo que conocía, de todos los recuerdos que compartía con Lucía, era a la vez aterradora y liberadora. Renato comenzó su viaje por Europa, visitando ciudades que siempre había querido visitar pero que nunca había tenido la oportunidad. París fue su primera parada. La ciudad del amor, donde esperaba encontrar algo de paz e inspiración. Paseando por las calles llenas de historia, visitando museos y apreciando el arte, Renato sintió una pequeña chispa de renovación. Dedicaba los días a explorar y las noches a escribir, intentando poner en palabras el torbellino de emociones que sentía. Fue en una de esas tardes, en un encantador café de Montmartre, cuando Renato conoció a Aisling. Estaba sentada sola en una mesa cercana, también escribiendo en un cuaderno. Había algo en ella que llamó la atención de Renato. Tal vez fuera su expresión de profunda concentración o el aura de tranquilidad que emanaba. Se acercó y, con una mezcla de curiosidad y timidez, preguntó si podía sentarse. Aisling sonrió y le invitó a acompañarla. Aisling, de 52 años, era una mujer que también buscaba una nueva vida tras dejar una relación abusiva. Había decidido hacer su primer viaje en solitario, y París era solo el principio. Lo que empezó como una conversación casual sobre libros y viajes pronto se convirtió en una profunda conexión. Ambos buscaban algo que ni siquiera podían definir con claridad, y encontraron en el otro un alma gemela. Los días se convirtieron en semanas. Renato y Aisling exploraron París juntos, visitando lugares de interés, escondiéndose y disfrutando de largas conversaciones que duraban horas. Compartieron sus historias, su dolor y sus esperanzas. La compañía de Aisling reconfortó inesperadamente a Renato, que empezó a sentir que tal vez había un camino hacia la curación. Tras unas semanas en París, Aisling reveló que planeaba ir a Italia y luego a Grecia. Renato, que en un principio había planeado viajar solo, sintió la tentación de acompañarla. No estaba dispuesto a despedirse de ese nuevo amigo que se había vuelto tan importante en su viaje de redescubrimiento. Aisling estaba encantada con la idea de tener a Renato como compañero de viaje, y juntos partieron hacia Italia. En Roma, se perdieron por las calles antiguas, se maravillaron con la grandeza del Coliseo y disfrutaron de la gastronomía local. La conexión entre ellos crecía cada día,
pero ambos mantuvieron su relación a un nivel platónico, respetando el espacio y el tiempo que cada uno necesitaba para curarse de sus traumas pasados. El viaje a Grecia fue igualmente transformador. Renato y Aisling visitaron las islas, admiraron los impresionantes paisajes y pasaron largas horas hablando de filosofía e historia. En Santorini, sentados al borde de un acantilado al atardecer, compartieron un momento de silencio que decía más de lo que las palabras podrían decir. Expreso. Fue allí donde Renato se dio cuenta de que empezaba a sentir algo más profundo por Aisling, pero sabía que no podía precipitarse. El tiempo que pasaron juntos fortaleció su amistad y su confianza. Renato sonreía más, se sentía más ligero y esperanzado. Aisling, por su parte, encontró en Renato un apoyo que nunca antes había experimentado. Decidieron seguir viajando juntos, explorando nuevos países y culturas, siempre respetando el espacio y el ritmo del otro. Al cabo de un año de viaje, Renato y Aisling habían visitado más de una docena de países. Se habían vuelto inseparables, cada uno ayudando al otro a reconstruir su vida y su corazón. Fue durante un viaje a Japón cuando Renato confesó por fin sus sentimientos por Aisling. Ella sonrió y, con lágrimas en los ojos, le dijo que sentía lo mismo. Decidieron dar una oportunidad al amor, pero sin precipitarse, dejando que la relación floreciera de forma natural. El viaje de Renato alrededor del mundo no solo le ayudó a superar el dolor de la traición, sino que también le llevó a encontrar una nueva razón para vivir. Junto a Aisling, descubrió que era posible volver a amar y que la vida aún tenía mucho que ofrecer. Juntos, siguieron explorando, descubriendo y construyendo nuevos recuerdos, siempre agradecidos por el destino que los unió. Un año después de divorciarse, Renato volvió a Brasil para un acontecimiento muy especial, la boda de su hijo Lucas. Era un momento de alegría y celebración, pero también de tensión, pues sería la primera vez que vería a Lucía desde su separación. Además, llevaría a Aisling como pareja, lo que añadía una capa extra de complejidad a la situación. Renato y Aisling llegaron al lugar de la boda, un precioso jardín decorado con flores de colores y luces centelleantes. Lucas y su prometida estaban radiantes de felicidad, rodeados de amigos y familiares. Renato sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo al ver a su hijo a punto de comenzar una nueva etapa de su vida. Mientras caminaban por el jardín, Renato y Aisling fueron recibidos con sonrisas y cálidos abrazos. Sin embargo, Lucía no tardó en aparecer. Estaba visiblemente agitada, sus ojos delataban una mezcla de tristeza y ansiedad. Cuando vio a Renato y Aisling cogidos de la mano, su semblante cambió, reflejando un profundo dolor. Lucía se acercó rápidamente, ignorando los saludos e intentando arrinconar a Renato. Aisling, al darse cuenta de la tensión, dio un paso atrás, permitiendo que las dos tuvieran un momento a solas. Renato, aunque reacio, siguió a Lucía a un lugar más privado. ¿Por qué la has traído aquí?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. ¿Es una provocación? Renato respiró hondo, intentando mantener la calma. Lucía, traje a Aisling porque ahora forma parte de mi vida. No quiero provocarte, quiero seguir adelante. Lucía no pudo contener las lágrimas. Sé que cometí un error, Renato, pero no soporto verte con otra persona. Por favor, ¿no puedes al menos fingir que aún hay una oportunidad para nosotros? Renato sintió que se le apretaba el corazón al ver el dolor en los ojos de Lucía, pero sabía que no podía ceder. Lucía, tú sabes cuánto he sufrido. Los dos tenemos que seguir adelante. Me sigues importando, pero no podemos volver a ser como antes. La conversación fue interrumpida por Marina, la hija de la pareja, que se dio cuenta del conflicto y se apresuró a intervenir. Mamá, por favor, no hagas eso aquí. Este es el día de Lucas. Tenemos que estar unidos, no enfrentados. Lucía, aún llorando, trató de recomponerse. Sabía que Marina tenía razón, pero ver a Renato con otra mujer le resultaba insoportable. Con dificultad, aceptó intentar mantener la compostura por el bien de su hijo. Mientras todos se dirigían a la ceremonia, Renato volvió junto a Aisling. ¿Va todo bien?, le preguntó en voz baja, cogiéndole la mano. Renato asintió. Sí, solo tenemos que mantener la calma y disfrutar de este día tan especial. La ceremonia fue hermosa y conmovedora.
Lucas y su prometida intercambiaron emotivos votos y todos los presentes se llenaron de alegría y esperanza. Renato, aunque seguía con el corazón encogido, consiguió sonreír al ver la felicidad de su hijo. Después de la ceremonia, durante la recepción, Lucía trató de evitar a Renato y Aisling. Sin embargo, las tensiones seguían latentes. En un momento dado, Lucía no pudo contener sus emociones y se acercó a Aisling. «Necesito hablar contigo», dijo Lucía, con voz firme pero con un toque de desesperación. Aisling, sorprendida, accedió a escuchar. «Sé que Renato es un hombre maravilloso», empezó Lucía. «Y sé que cometí errores de una manera que tal vez sea imperdonable. Pero él era mi vida, mi todo. ¿Lo entiendes?» Aisling respondió con calma: «Lucía, comprendo tu dolor. A mí también me han traicionado y sé cómo puede destruir a una persona. Pero Renato y yo estamos intentando construir algo nuevo, algo basado en el respeto y la comprensión. No estoy aquí para sustituirte, sino para apoyar a Renato en un nuevo capítulo de su vida». Lucía inclinó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero que sea feliz. Aunque eso signifique que tengo que dejarle marchar». Justo en ese momento, Marina apareció de nuevo, viendo a su madre llorando y dándose cuenta de la profundidad de la situación. Se acercó y abrazó fuertemente a Lucía. «Mamá, todos queremos que estés bien. Lo superaremos juntos». Renato observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la cura aún era largo, pero aquel momento de entendimiento entre Lucía y Aisling era un pequeño paso en la dirección correcta. El resto de la velada transcurrió con menos tensión. Renato y Aisling disfrutaron de la fiesta, bailando y riendo con los invitados. Lucía, aunque todavía conmocionada emocionalmente, encontró consuelo en la presencia de sus hijos y amigos. Sabía que, a pesar del dolor, había llegado el momento de empezar a reconstruir su vida. Renato, por su parte, estaba agradecido de tener a Aisling a su lado. El viaje que había comenzado con tanto dolor se estaba convirtiendo poco a poco en una nueva historia de esperanza y amor. Los meses que siguieron a la boda de Lucas estuvieron marcados por una aparente calma, pero bajo la superficie, las emociones seguían hirviendo a fuego lento. Renato y Aisling siguieron viajando, explorando nuevas culturas y construyendo una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, la sombra de Lucía seguía planeando sobre ellos. Lucía, que se encontraba en un estado emocional frágil desde la boda, intentaba asimilar su nueva realidad. Estaba decidida a seguir adelante, pero la perseguían constantemente sentimientos de culpa y arrepentimiento. Las sesiones de terapia la ayudaban, pero los progresos eran lentos. Marina y Lucas intentaron ofrecer apoyo emocional, pero también tenían que seguir con sus propias vidas. Un día, mientras estaba en un café con Marina, Lucía sufrió un ataque de pánico. Los recuerdos del pasado la abrumaron y se vio incapaz de controlar sus emociones. Marina, preocupada, decidió que su madre necesitaba más ayuda de la que podía proporcionarle ella sola. Volvieron a casa y, tras mucho insistir, Lucía accedió a pasar un tiempo en una clínica de rehabilitación emocional. El tratamiento en la clínica supuso una mejora temporal para Lucía. Empezó a desarrollar nuevas estrategias para afrontar la ansiedad y la depresión, y hubo momentos en los que parecía que por fin empezaba a curarse. Sin embargo, las sombras del pasado eran difíciles de borrar y Lucía seguía luchando contra sus demonios internos. Mientras tanto, Renato y Aisling, ahora más unidos que nunca, decidieron regresar a Brasil para una larga visita. Renato sentía la necesidad de estar cerca de sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta el delicado estado de Lucía. No sabía si su presencia ayudaría, pero sentía que era importante estar allí para lo que hiciera falta. Cuando regresó, Renato encontró a Lucía visiblemente más frágil, pero también más decidida a seguir adelante. Mantuvieron una conversación sincera y cargada de emoción sobre el pasado y sobre cómo cada uno intentaba encontrar un camino para sanar. Fue un momento de cierre para ambos, un reconocimiento de que, a pesar de todo, seguía habiendo respeto mutuo. Un día, Renato recibió una llamada desesperada de Marina. Lucía había desaparecido. Desesperado, salió inmediatamente a ayudar en la búsqueda. Marina explicó que, tras una discusión sobre el futuro, Lucía salió de casa sin decir a dónde iba.
Su preocupación era palpable mientras se movilizaban para encontrarla. Las horas pasaban y su ansiedad aumentaba. Entonces recibieron la noticia que nadie quería oír. Lucía había sido encontrada inconsciente en la carretera, víctima de un accidente de tráfico. La llevaron de urgencia al hospital, pero sus heridas eran muy graves. Grave. Renato y sus hijos corrieron al hospital, con la mente y el corazón llenos de miedo y tristeza. En el hospital, la escena era de desesperación. Lucía estaba en estado crítico, luchando por su vida. Renato, Marina y Lucas se turnaban junto a su cama, cogiéndole la mano y rogándole que resistiera. El tiempo parecía haberse detenido mientras esperaban, cada segundo era una eternidad. A pesar de los esfuerzos médicos, Lucía no pudo resistir a sus heridas. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para Renato y sus hijos. La mujer que había amado durante tantos años, con la que había compartido tantos recuerdos, se había perdido para siempre. El funeral de Lucía fue un acontecimiento doloroso y emotivo. Amigos y familiares se reunieron para presentar sus últimos respetos, cada uno tratando de encontrar consuelo en medio de la tragedia. Renato, aunque destrozado por el dolor, encontró una fuerza inesperada en el apoyo de Ashlyn y sus hijos. Estaban juntos, unidos por la pérdida, pero también por la esperanza de un nuevo comienzo. Renato se dio cuenta de que, a pesar de la tragedia, tenía que seguir adelante. Había aprendido que la vida es frágil e imprevisible, y que hay que apreciar cada momento. Con el tiempo, el dolor de perder a Lucía empezó a convertirse en un recuerdo dulce y triste, un capítulo del pasado que siempre llevaría consigo, pero que ya no definiría su futuro. Renato y Ashlyn continuaron explorando el mundo, encontrando un nuevo significado y propósito en sus viajes. Juntos, afrontaron los retos y las bellezas de la vida, recordando siempre las lecciones que habían aprendido por el camino. Y así, en medio del dolor y el redescubrimiento, Renato encontró la fuerza para seguir adelante, llevando consigo los recuerdos del amor que una vez tuvo, pero mirando al futuro con esperanza y valentía.